Abogado de Mario Aburto, el abogado Jesús González Schmal está en la línea porque, bueno, pues ayer se determinó que la Corte va a traer el caso de Mario Aburto, el asesino confeso del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, ocurrido en marzo de 1994. ¿Cómo está, abogado? Gracias y buenos días. Buenos días, Susana. Estoy a sus Eh, órdenes. gra- Muy amable, abogado. A ver, pues la Suprema Corte de Justicia ha determinado traer el caso por el asesinato de Colosio, el caso de Mario Aburto, y van a revisar el amparo para ver si hay una nueva sentencia a favor de su defendido y puede ser liberado, abogado. ¿Esto qué significa? ¿De qué se trata? ¿Y qué puede pasar? Pues es un mínimo de justicia porque pues Mario Aburto debió haber salido hace 2 años, es decir, este 24 de marzo de hace 2 años, él debió haber sido liberado porque había una sentencia ejecutoriada, es decir, obligatoria, de parte del primer Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, que está precisamente en Almoloya. Y esta posibilidad de que saliera entonces se frustró porque el entonces procurador Gertz Manero interpuso un recurso de revisión para impedir que se cumpliera esta sentencia y que en cambio las posibilidades de su deliberación se trasladaran a la Suprema Corte. ¿Por qué digo yo que fue imprudente y además injusto? Porque él pudo haber permitido que la sentencia se cumpliera, se liberara a Mario y lo que él después dijo que había un segundo tirador y que Sánchez Ortega era y que lo estaban imputando, no impedía el que saliera libre el quien había cumplido la pena total de acuerdo con la ley aplicable en el caso que era la de Baja California, y él hubiera seguido la investigación hasta su conclusión, si hay o no otro tirador, quién es y con quién compartió o hizo o se asoció para el acto. Entonces, por esta razón sí es obligado que hoy la Corte asuma esta resolución y acate la que entonces emitió el primer tribunal colegiado. Y vemos esto pues con optimismo en el sentido que se haga por fin justicia. No es lo que espera, por cierto, Mario Aburto. Él quiere ser declarado inocente. No obstante, ahorita los ministros de la Corte, los magistrados del colegiado, lo liberan porque la aplicación de la ley ya se acabaló el término para que pudiera salir y él desde luego asumiría posteriormente su defensa porque está de por medio otro amparo que se interpuso por la aplicación de medidas de tortura que vician, por cierto, el procedimiento para hacerlo nulo y en ese caso sí habría una declaración de inocencia. A ver, en el tema de la sentencia, la diferencia de 30 a 45 años, si se aplicara el Código Penal de Baja California, le habría salido en 2024. Si se continúa con la sentencia original, saldría hasta el 2039. Abogado. En efecto, sí. Esa es la liberación que procede. Ya cumplió la pena máxima de acuerdo con la ley que era aplicable al caso, que es la de Baja California. ¿Por qué no se aplicó en aquel entonces? No lo sabemos. El propio entonces gobernador del estado, que era del PAN, pues asumió que no tenía competencia y se la cedió al fuero federal y por eso se aplicó la ley federal, pero en rigor debió haber sido juzgado e incluso recluido en California, en Baja California, en Tijuana. ¿Por qué? Porque la ley incluso de cumplimiento de sentencias obliga al Estado a que los presos, a que los reos purguen la sanción, la pena, en un reclusorio cercano al familiar, al lugar donde habita la familia, porque es parte en el evento de que hubiera sido culpable, es parte del proceso de readaptación que en todos los países del mundo se obliga a intentar para que cuando salgan libres hayan tenido ya
un contacto con el exterior y puedan rehacer su vida normalmente. Y en este caso se le privó incluso de las dos cosas: primero, de la aplicación de la ley local, y segundo, de la reclusión en un reclusorio, en una cárcel que estuviese cerca de donde está su familia. Su familia, sabemos que tuvo que huir a los Estados Unidos y allá está radicando, pero para la familia era mucho más fácil ir a verlo en Tijuana. De esta manera, pues se le ha aislado durante todos estos 32 años en que ha estado privado de su libertad. Incluso se le llegaron a quitar o evitar que recibiera correspondencia por correo, porque se le sacaba la correspondencia y se le tachaba, lo que a juicio del entonces estuvo en cuatro distintos reclusorios en la República, y se le sustraía. También se le privó de que fueran a visitarlo a sus familiares, porque pues evidentemente tenían mucho miedo de entrar a México, y por esa razón, y las gestiones que tenían y los permisos que obligaba a tener para ser visitado, les hizo imposible pues ese contacto. De modo que hoy Oiga, abogado. Sí. No, de preguntarle, a ver, 30 años después, ¿cómo se le conoce a Mario Aburto Martínez como el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio? ¿Cómo pasar 3 décadas después de haber asumido una culpabilidad, una responsabilidad, a declararse inocente? Bueno, en efecto, fue sometido, por eso es que hablo del ángulo de la tortura, fue sometido a un proceso de tortura para que se confesara responsable, pero él es el único que no hemos oído hablar por qué dio ese hecho y qué explicación tiene. Y por la otra, pues es evidente que hoy está absolutamente consciente de su situación. Es más, está estudiando Derecho. Yo espero que en línea, yo espero que ya sea abogado. Es pintor, él hace obras de arte, que por cierto fue de las canalladas también que tuvo en sus reclusiones, cuando le mandaba a su familia pinturas y artefactos para practicar la pintura, se la sustraían y no se la permitían llegar a que la usara. Estuvo muchas veces fuera de la población de los reclusorios, en fin, y hoy la familia pues vive un tormento de 3 décadas, donde está en Estados Unidos, pero siempre sufriendo pues la terrible contradicción de que no es culpable y que está purgando una pena que no merece. ¿Qué sigue? ¿Cuándo hay una conclusión por parte de la Corte, abogado? Aquí la Corte va a resolver si lo atrae, entonces delibera sobre, como ya lo había hecho la anterior Corte, por cierto, y la ministra Ríos Fajat había emitido una ponencia que se aplicara la sentencia que emitió el colegiado de Toluca, en el sentido de que ya estaba cumplida la pena y que se le liberara de inmediato. Eso es lo que va a ocurrir si la Corte, en este caso, es sensata y tiene pudor para rectificar un error histórico que ha causado a México grandes y tremendas contingencias, porque nadie está satisfecho con el desideratum de su aprehensión ni el procedimiento que se le siguió, y es necesario que México cierre esa herida y dé por terminado 1994. Del 1 de enero al